الإرهاب هو إسلامي في النهاية. Ahlan wa sahlan, bienvenidas, bienvenidos de nuevo al canal después de esta pequeña pausa, ¿no? Ocasionada por un sinfín de circunstancias adversas, cuarentenas, coronavirus y demás. Bueno, ya veis que todo esto también ha puesto de manifiesto un poco el orientalismo, ¿no? Porque se decía eso, que el virus era chino, que no iba a entrar en Europa y al final, pues fíjate tú, aquí estamos todos en nuestras casas, ¿no? Puestos en jaque por este virus chino. Pero bueno, simplemente yo espero que estéis todos bien, la verdad, que podáis disfrutar de estos días tranquilamente desde vuestras casas y sin demasiados líos. Hoy os traigo este vídeo que llevo debiéndoos, ¿no?, unas cuantas semanas, que es sobre el mejor monumento de Egipto, uno de los países árabes más famosos y más visitados, sobre todo por la gran cantidad de monumentos y de yacimientos históricos que alberga. Posiblemente muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de viajar hasta allí y ver todos estos monumentos arqueológicos de los que hablo, ¿no? Como podrían ser las pirámides, la Esfinge, el Valle de los Reyes, los templos, etcétera, etcétera. La verdad que parece que esto fuera el legado cultural más importante, ¿no?, de los egipcios y que no tiene nada más allá, ¿no? No ha sucedido nada más en las orillas del Nilo que tenga importancia, ¿no?, en comparación con este glorioso pasado faraónico. Por eso a mí me gustaría reivindicar un poco en este vídeo, ¿no?, que las pirámides realmente no reflejan ni de lejos el periodo de mayor esplendor cultural de este país. Para mí existen otros monumentos que son capaces de transmitir muchísimo mejor la esencia del pueblo egipto y todo el progreso que han seguido, ¿no?, a través de la historia. El monumento del que estoy hablando es esta estatua que podéis ver aquí, una de tantas que se pueden encontrar, ¿no?, a lo largo y ancho de la enorme ciudad del Cairo. Se llama Nahdat Messer. Su nombre significa literalmente el despertar de Egipto, pero para mí una traducción más apropiada sería el renacimiento de Egipto, y como podéis adivinar, ¿no?, con este nombre, pues representa la entrada de este país árabe a el renacimiento y la modernidad. Si habéis estado siguiendo esta pequeña serie de vídeos, recordaréis que en el primer episodio hablaba del orientalismo y de cómo en 1798 Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto con el objetivo de conquistar este territorio y anexionarlo a ese imperio que estaba por crear. Aquel, si recordáis, fue el primer gran contacto entre Oriente y Occidente prácticamente desde las cruzadas, allá por la Edad Media, y es que hasta entonces, pues tanto Oriente como Occidente habían sido mundos paralelos, independientes. Precisamente lo que llevó a Napoleón a romper esta especie de tregua no fue el deseo de hacer valer sus derechos sobre lo que se consideraba la cuna de la civilización, la legendaria tierra de las pirámides. Pero hoy vamos a olvidarnos por una vez, ¿no?, de lo que supuso esto para Occidente y vamos a centrarnos un poco más en sus consecuencias en Oriente, porque esta campaña supuso la ruptura de muchísimos paradigmas dentro del Egipto de finales del siglo XVIII. En esta época, Egipto era una provincia otomana que estaba gobernada por un funcionario de origen albanés llamado Muhammad Ali Pasha, Pachá en castellano, de ahí viene este término, ¿no?, de los gobernantes otomanos. Bueno, pues este hombre se dio cuenta de las enormes diferencias que existían entre ambas civilizaciones y se convenció especialmente de las desventajas y los puntos débiles de los que adolecía el Egipto de aquel entonces. No solo eso, y es que además él mismo se propuso enmendarlos porque tenía muy claro que si los europeos regresaban, seguramente no tendría la misma suerte y los europeos acabarían conquistando todo el territorio, lo que eventualmente sucedió unos cuantos años más tarde. Y este fue el aliciente de la Nahda, de este periodo de intensa modernización estatal que llevó a cabo Muhammad Ali y que continuaron sus sucesores, la cual estuvo enfocada en 4 medidas principales. La primera de todas ellas y la más prioritaria era entender qué había llevado a Occidente a situarse a la vanguardia de toda esta carrera cultural y científica. Así que Muhammad Ali organizó una expedición estudiantil a Europa y más concretamente a Francia, el estado que por aquel entonces pues, era el más prestigioso en todo lo que se refería a cultura, ¿no?, porque era la cuna de la Ilustración. Esta expedición estuvo integrada por jóvenes cuya formación era exclusivamente religiosa, de acuerdo al currículum tradicional que se enseñaba en Oriente, y durante los 7 años que estuvieron en París, pues se empaparon del idioma y de las costumbres francesas. Al mando de estos estudiantes se encontraba un hombre llamado Rifat Tahtawi, quien documentó todas sus observaciones en un libro titulado, un título un poco, El refinamiento del oro en el resumen de París. Y bueno, ya veis, es un título que es así de artificioso, pero porque quiere entroncar con lo que venía siendo natural en la literatura árabe medieval.
pero no es una obra medieval, sino una obra mucho más moderna. Es un ensayo cultural en el que se analizan los aspectos de la modernidad francesa y se contrastan, ¿no?, pues con los propios conocimientos que tenía Tahtawi fruto de esa formación religiosa de la que hablaba. Y las comparaciones aquí son tanto para bien como para mal. Y la verdad que nosotros, como lectores contemporáneos, ¿no?, pues podemos ver que esto del progreso es algo completamente relativo. Mira, os voy a poner un ejemplo. A Tahtawi le hizo mucha gracia, ¿no?, descubrir que había franceses que pensaban que la Tierra era plana, porque claro, en la cosmología islámica está claro que la Tierra es redonda. Sin embargo, y después él mismo lo expresa, no le hace tanta gracia ver que europeos apuestan por el heliocentrismo, que por fin se había asumido, ¿no?, mientras que en esa misma cosmología islámica que Tahtawi manejaba, pues estaba la Tierra en el centro del universo. Lo importante de la obra de Tahtawi, pues que concluye el estudio diciendo que el modelo francés es emulable, y esto le sirve a Muhammad Ali para iniciar la Nahda, toda esta época de reforma total del país con el objetivo de alcanzar culturalmente a sus vecinos europeos. Uno de los primeros inventos europeos que va a mandar traer Muhammad Ali será la imprenta, la cual curiosamente no existía todavía en el mundo árabe. En un primer momento, la mayoría de los trabajos de impresión van a estar enfocados hacia la literatura, tanto literatura árabe como literatura en lenguas extranjeras. Y aquí encontramos la segunda de las grandes medidas de las que hablaba de la Nahda, es la traducción. Se crea la primera escuela de traducción encargada de la enseñanza de lenguas extranjeras, pero también de verter al árabe algunas de las obras más ilustres de toda la literatura europea. Sin embargo, esto es muy curioso, no se traducen tanto obras literarias como ensayos de diversa temática, sobre todo de ciencias sociales, de historia, geografía y política. Lo que más interesaba a la élite cultural era todo lo relacionado con el auge y la caída de los imperios, ya que todo esto pues, podría ayudar a comprender, ¿no?, cuáles habían sido las causas de la decadencia del imperio islámico en particular, pero también de todo Oriente en general. La introducción de la imprenta también posibilitó la creación de una prensa árabe y nacional, aunque este proceso fue bastante arduo. El periodismo tardó bastante en asentarse, pero cuando lo hizo transformó completamente el panorama cultural egipcio. No solamente apareció un nuevo tipo de intelectuales interesados tanto en los sucesos nacionales como los internacionales, sino que también apareció un nuevo tipo de lengua, que era totalmente distinta a ese árabe tan artificioso que encontramos en el Corán y en la literatura medieval, sino que era mucho más simple y mucho más moderna. Esta lengua de los periódicos fue el punto de partida de lo que hoy se conoce como el árabe estándar moderno. Esta lengua que es el árabe oficial, ¿no?, de todos los países árabes y el árabe que también se enseña en las universidades de Europa y de Occidente. La última de estas medidas fue la educación. Frente a la tradicional educación islámica, Muhammad Ali importó el currículum escolar europeo, matemáticas, historia, geografía y por último un idioma moderno que en este caso pues era el francés. Y no solamente eso, sino que también Muhammad Ali asumió la labor de crear una extensa red de escuelas públicas por todo el país para ofrecer una oportunidad de una buena educación a todos los egipcios y también con el tiempo pues a las egipcias. Además, cada año se aumentaban las inversiones en educación y en torno a la década de 1860 esto representaba el 50% del presupuesto estatal e incluso llegó a ser más. Y ya me diréis vosotros cuántos países en la actualidad estarían dispuestos a gastarse tanto dinero en este aspecto que a mí personalmente me parece crucial para la modernización de cualquier sociedad y además es que beneficia mucho más a dicha sociedad que si se gastase ese dinero en cualquier chorrada de carácter nacionalista como podría ser, por ejemplo, pues comprar más banderas. De esta manera, prácticamente un siglo después, pues uno de los numerosos artistas egipcios que se beneficiaron de todas estas medidas iniciadas por Muhammad Ali, pero también continuadas por sus hijos y por sus nietos, quiso homenajear a todos estos a través de una escultura que él bautizó como Nahdat Messer, el renacimiento de Egipto. Y si os fijáis, aquí podemos ver a Egipto como una mujer que se está desvelando, se quita ese velo que llevaba puesto y que le impide ver la realidad tal como es. Y además yo creo que no hace falta de que diga que este velo tiene un carácter religioso. La Nahda también tiene un significado religioso y sobre todo político, porque es que Egipto abandona esa concepción islámica que se había tenido hasta entonces sobre el imperio musulmán, la Umma, la comunidad de los creyentes, y se proclama como una nación, como una patria independiente. Y vemos también que esta mujer, Egipto, se está apoyando en una esfinge que representa todo ese pasado faraónico, ese gran esplendor cultural del pasado, del que había renegado hasta entonces debido al Islam, pero que ahora no solamente aceptaba,
sino que también lo exhibía con orgullo, reivindicando, ¿no?, ese papel como cuna de la civilización, pero sobre todo como una gran potencia en el pasado que podría volver a serlo en un futuro. Y por eso a mí personalmente me encanta Nahdat Messer. A mí representa uno de los momentos más espléndidos de la historia de Egipto, si no el que más, vaya. Sin desmerecer tampoco toda la grandeza de la época faraónica, que también tiene lo suyo. Pero a mí personalmente, y sobre todo pues eso, por los estudios que yo he tenido, ¿no?, pues me fascina cómo esta escultura es capaz de representar tan bien la modernización de este país árabe. Y ya está, esto es todo por hoy. Si tenéis la oportunidad de visitar el Cairo, pues yo os animo a que os paséis por esta estatua. Está en Giza, en una rotonda muy cercana a la ribera del Nilo. Y si tenéis tiempo también y os apetece, pues podéis pasaros por el Museo de Muhammad al-Mokhtar, cuya obra también es bastante interesante. Y además de las referencias, os dejo también en la caja de la descripción la referencia del libro de Tahtawi, un libro que está bastante bien, que aunque no está traducido al castellano, sí que dispone de una traducción al inglés titulada An Imam in Paris. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito sobre la historia de Egipto y hayáis visto que también tiene periodos de bastante esplendor, no solamente en este pasado remoto, ¿no? Si os ha resultado entretenido, pues podéis dar al botón de me gusta y sobre todo si conocéis a alguien a quien podría interesarle este tema, pues yo os animo a que compartáis este vídeo con él o con ella. Por mi parte, esto es todo y os deseo una buena semana. ¡Hala! ¡Ma'as salama! أعطني الناي وغني فالغنى